Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras en este día jueves, antesala del fin de semana, jueves con un incremento de los casos de COVID, jueves con un calor tremendo, espeluznante calor en el día de hoy, jueves con muchos problemas, con muchas denuncias, hablando de impuestos, de imposiciones, hablando de reformas, de resistencia a tales reformas sin saber siquiera de qué se trata, mientras el gobierno no acaba de mostrar cuál es el borrador para la discusión. Y dentro de esas reformas del sector, por supuesto, un tema que a la gente no les interesa, la gente no lo quiere entender y es algo que nos afecta y nos afecta de manera terrible. Yo me refiero al sector eléctrico, aunque no es mi tema central, porque mi tema central va enfilado un poco en el tema en el barrilito, que es otra cosa que se está discutiendo que uno no entiende. Pero bueno, con relación a esto me gustaría dedicarle a hacer una reflexión de unos minutos, en el sentido de que ha sido muy comentado una publicación que hiciera el periódico Diario Libre, donde hablaba del hoyo negro eléctrico, y muchos expertos han reaccionado. Mi amigo Luis Guzmán, que es arquitecto, también lo hizo. Y hacía algunas anotaciones que a mí me parece que son bastante interesantes cuando se habla de la reforma del sector eléctrico, que según los que manejan el tema muy minuciosamente hablan de que eso no es tan complicado, que eso es algo muy sencillo, que eso es algo muy simple y que para dar solución a esto no se requiere ni siquiera de modificación de leyes alguna, ni de reglamento, no hay que hacer ningún tipo de revisión de ningún marco jurídico. Tampoco las discusiones interminables que en torno al tema eléctrico aquí se producen, y los acuerdos entre el gobierno y los empresarios, que normalmente lo hacen e ignoran a la sociedad, e ignoran a la población, que lo único que sabe es cuando tienen las tarifas que se les disparan o cuando los apagones nos vuelven locos, como está ocurriendo en estos días. Entonces, es un problema que pudiera ser más sencillo, sin embargo, la gente no lo entiende ni le interesa mucho. Y lo digo porque yo desde mi rol de reportera le he dado mucho seguimiento al tema eléctrico, con las denuncias frente a casos que me explican muy bien lo que sí técnicamente entienden cuál es el meollo del asunto. Y cuando hago algún tipo de reflexión a través de esta transmisión, esas son unas transmisiones que tienen muy pocas vistas porque a la gente no les interesa escuchar la forma de cómo nos estafan y nos han estafado durante muchos años con el tema del sector eléctrico, donde ha faltado, y eso es destacado, y lo dice muy bien el señor Luis Guzmán, un tema de coherencia, un tema de planificación, un tema de que haya una coincidencia entre lo que dicen, que saben qué es lo que se tiene que hacer, y lo que hacen dependiendo de cuál es la posición en la que se encuentren. Es un tema de invertir, pero también es un tema de reducir los gastos corrientes, es un tema de reducir las pérdidas, lo hemos dicho hasta el cansancio, a través de las empresas distribuidoras de electricidad. Pero cuando hablamos de la generación normalmente deficitaria y cuando se hacen licitaciones para poder avanzar en esa dirección, pues esas licitaciones en muchos casos, y un caso muy ilustrativo es el de Punta Catalina, bueno, pues carecen de transparencia que puedan ser realmente competitivas, sometidas al escrutinio de las auditorías, al control de la sociedad, a la inversión privada local, pero que también a la extranjera, y a las motivaciones para que se presenten una buena cantidad de oferentes para seleccionar los que sean más convenientes para el país, y no como ocurre normalmente, y ahora en la actualidad eso está pasando también, donde se presentan tres ofertas y de esas 3 ofertas eligen 2. ¿Por qué? Porque previamente se quiere beneficiar a alguien. Entonces lo que se hace es que se cumple con el requisito de la licitación, pero ya previamente todo está dispuesto para que salgan unos beneficiados previamente acordados, y eso no se avanza. Entonces esos procesos de licitación no son competitivos y tienen una representación tan y tan baja de oferta técnico-económica que tienen que hacernos cuestionar, y por ahí comienza la cosa. O sea, es negocio privado desde lo estatal, en los que la mejor tajada se la llevan el sector privado,
Y por supuesto, el sector público se queda con el hueso, y ese hueso, que es bien duro de roer, tenemos que pagarlo nosotros. Y una forma de pagarlo es cuando a nosotros nos estafan a través de los apagones, pero cuando nos estafan también encima de los apagones, subiéndonos tarifas por las nubes. Entonces, 4 años han transcurrido del gobierno de Luis Abinader, donde se supone que debieron darse algunos cambios respecto a esto, porque fueron muchas las denuncias que se hicieron. Sin embargo, en estos 4 años hemos visto muchas incoherencias y también muchas improvisaciones. No hemos visto un liderazgo fortalecido. No hemos visto a alguien que esté liderando todo el tema y todo el proceso. Entonces, 4 años con un resultado que lo único que nos muestra son los incrementos de las pérdidas, los incrementos de las transferencias al sector eléctrico, 5.000 millones de dólares, tocando fondo, y donde todo parece indicar que lo peor no ha llegado, porque el deterioro sigue aumentando y el deterioro es creciente. Entonces yo creo que lo que se tiene que hablar en este sector no es de reforma. Aquí lo que se tiene que decir es que no hayan más pérdidas en las discusiones estériles que ni te conducen a que puedas salvar del sector, pero por supuesto, ni conducen a nada. Y una prueba de eso es el nefasto pacto eléctrico que se aprobó. Y se aprobó en las mismas condiciones que se negaban para que se hicieran en gestiones anteriores. Entonces, es simple la solución del problema, pero tenemos que entenderlo. Para nosotros poder poner el dedo, para lograr poner el dedo sobre la llaga, sobre qué es lo que han hecho las autoridades respecto al tema eléctrico, ¿de qué nos van a hablar? De privatización como única solución, pero que mal fuñía privatización si eso fue lo que ocurrió aquí con todo el proceso de capitalización. Y ahí lo que hubo que hacer fue volver sobre lo andado, regresar sobre el camino recorrido, porque esa privatización que decía capitalización no sirvió para nada. ¿A quién se quiere favorecer y a quién se quiere beneficiar con este proceso de privatización que no da resultados? Una privatización es desigual, en la que por supuesto hacen negocio el sector privado, y nosotros, que somos el sector público y el que lo sustentamos, simplemente tenemos que pagar las consecuencias. Quería hacer este comentario y quería hacerlo de la manera más simple, a ver si puede concitar algún tipo de interés en la gente. Porque ese es el meollo del asunto, entre otros puntos interesantes que yo creo que podríamos tratar. Decir que, señores, hoy hay un tema y lo tratan, bueno, el tema del barrilito volvió al centro de la discusión, y eso no es nada nuevo, volvió a la opinión pública. Eso ocurre cada 4 años. En los últimos días, sobre todo después de que ya escuchamos a algunos senadores que van a estrenar, como el de la opositora Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, del distrito, o el señor Daniel Rivera, que fue elegido en Santiago de los Caballeros, han dicho con mucha contundencia que no van a renunciar al barrilito. Y dijeron que no van a renunciar al barrilito como hicieron sus antecesores. Estamos hablando de Farideh Raful y también Eduardo Estrella, que fueron 2 de los que le antecedieron, que no tomaron el barrilito. Antonio Tavera, que es el vuelto a reelegir candidato de la provincia de Santo Domingo, no lo tomó hace 4 años, y suponemos que va a mantener la coherencia, tampoco lo va a hacer ahora. Pero por si no lo recuerdan, señores, por si ustedes no saben de lo que estamos hablando, porque hay que empezar a identificar algunas cosas para nosotros poder exigir que se manejen con transparencia, que mucha gente en medio de la ignorancia lo defiende. El barrilito es un fondo de asistencia social que reciben los senadores, y ese fondo, lo que lo reciben desde el año 2006, óyeme, son casi 253 millones de pesos al año que se reparten entre todos los senadores, que para supuestamente atender las emergencias sociales. Eso es en partidas, en su provincia lo hacen, y eso lo hacen, que es la tercera partida más importante del presupuesto anual del Senado, donde además habría que considerar el tema de las dietas, los sueldos como datos de primera, los privilegios que tienen los senadores, también los diputados, con el cofrecito, que ahora se le ha cambiado el nombre, pero en definitiva siguen recibiendo esos mismos beneficios. Y entre las tres se llevan, señores, el 70% del dinero que gasta el Congreso.
sin contar los privilegios que se tienen a través de seguros médicos internacionales y otras prebendas que reciben los señores legisladores. Entonces el tema del barrilito ha sido un tema bastante controversial por muchísimos años. Por un lado, los que lo defienden, que son la mayoría de los legisladores, porque según ellos, con eso ellos pueden resolver muchos problemitas que presentan en sus comunidades, pero por el otro hay quienes critican porque básicamente los senadores pueden usarlo a su antojo, a discreción, para el proselitismo, para la campaña, para la politiquería barata. Y es verdad que tienen que presentar un informe diciendo a quién se le dio ese dinero, es lo mínimo que podría presumir o pretenderse respecto a eso. ¿Y para qué utilizan ese dinero? Pero eso no se revisa. No se revisa. Entonces, ¿de qué nosotros estamos hablando? Se le da dinero al Senado, que debería de revisarse, pero el Senado no es tan exigente con eso, para que se digan que ese dinero se gasta de más. Si nosotros nos vamos a la verdad, ¿el Congreso para qué sirve? Tendríamos que cambiar la naturaleza del Congreso, porque que yo sepa, en el Congreso, que es el primer poder del Estado, se está para hacer leyes, pero también para fiscalizar el gobierno, no para hacer obras sociales. Sin embargo, eso es algo tan enraizado que ya se ha normalizado, se ha legitimado, y volvemos a la discusión otra vez de el ilegal barrilito que pagamos nosotros para que los legisladores estén privando en buenas personas y en que solucionan como si ese dinero saliera de sus bolsillos, y es del propio bolsillo de nosotros que manejan precisamente esos legisladores. Entonces, esa es una discusión que ahí la estamos haciendo de nuevo, como se hace cada cierto tiempo, volviendo a la discusión del mentado barrilito, un barrilito que es ilegal a todas luces, pero que nos encontramos a mucha gente que a nombre de las dádivas, bueno, pues son capaces de defender una defensa como eso. Mañana vamos a hablar, señores, de los riferos, porque tiene mucho que ver con el tema del Congreso, donde ahí tenemos la bancada de los riferos, que prácticamente es la tercera fuerza después del PRM, que tiene la mayoría congresual, después de la Fuerza del Pueblo, que no sé si son 5 o 6 que tiene en representación, y el grueso son los que se dedican a esos negocios a todas luces también ilegales, perversos, inhumanos, que lo único que hacen es traficar y manipular con la necesidad de la gente, mientras ellos se hacen ricos, millonarios. Por eso los banqueros tienen todos los cuartos del mundo para ir a proponerse como diputados, como senadores. Sin embargo, los ninguneados que están todos los días metidos en las bancas de apuestas son cada vez más pobres. Señores, denle like a esta transmisión, vamos a compartirla con otras personas a ver si nos vamos posicionando mejor en este canal de YouTube. Gracias, Farmacia GBC, como siempre, 20% de descuento es una constante en todas las sucursales y por supuesto que también en todos los medicamentos. Farmacia GBC. Suscríbase si no lo ha hecho. Y si ya lo hizo y quiere hacerlo también, a patreon.com/soyivonferreras, estaremos muy agradecidos. A cuidarnos de la gripe, del calor, del COVID, de la influenza, en fin, hay muchos virus en el entorno. Hasta mañana.